Subtítulo 10. Allan Kardec y la nueva Constitución. Las consideraciones que constan en el extracto que transcribimos aquí, tomadas del informe que Allan Kardec efectuó para la Sociedad de París el 5 de mayo de 1865, a propósito de la Caja del Espiritismo, son un anticipo de la nueva Constitución del Espiritismo que él estaba elaborando, así como la exposición de su modo de ver acerca de su posición personal. Por lo tanto, tienen necesariamente un lugar en este preámbulo. Mucho se ha hablado de los réditos que yo obtenía de mis obras. Por cierto, ninguna persona seria cree en mis millones, a pesar de la manifestación de los que decían saber de buena fuente que yo llevaba una vida principesca, que tenía un carruaje tirado por 4 caballos y que en mi casa solo se caminaba sobre alfombras de Aubusson. Véase la Revista Espírita de junio de 1862. Además, y pese a lo que ha dicho el autor de un libelo que conocéis, en el que pretende demostrar por medio de cálculos exagerados que mi presupuesto de ingresos supera la lista civil del más poderoso soberano de Europa, dado que según él solamente en Francia 20 millones de espíritas son mis tributarios, véase la Revista Espírita de junio de 1863, existe un hecho más auténtico que sus cálculos, nunca he pedido nada a nadie, y nunca nadie me ha dado algo para mí en lo personal, en una palabra, no vivo a expensas de nadie, puesto que de las sumas que voluntariamente se me confiaron en bien del espiritismo, ninguna porción fue desviada para mi beneficio. 16. Nota al pie. 16. Esas sumas se elevaban en aquella época al total de 14.100 francos, cuyo empleo a favor exclusivo de la doctrina se haya justificado en la rendición de cuentas. Fin de la nota. Mis inmensas riquezas provendrían, pues, de mis obras espíritas. Aunque esas obras hayan alcanzado un éxito inesperado, basta con que alguien tenga alguna iniciación en el negocio de librería para saber que no es con libros filosóficos que se ganan millones en 5 o 6 años, cuando sobre las ventas no se tiene más que los derechos de autor, que no pasan de unos pocos centavos por ejemplar. No obstante, grande o pequeño, ese beneficio es el fruto de mi trabajo, de modo que nadie tiene derecho a entrometerse en el empleo que le doy. En lo comercial, me encuentro en la posición del hombre que cosecha el fruto de su trabajo, corro el riesgo de todo escritor, que tanto puede tener éxito como fracasar. Si bien en ese sentido no tengo cuentas que rendir, considero conveniente, en beneficio de la causa a la que me he dedicado, dar algunas explicaciones. Quienquiera que antes haya visto nuestra casa y la vea hoy, podrá dar testimonio de que nada ha cambiado en nuestra manera de vivir desde que comencé a ocuparme con el espiritismo. Mi casa es en la actualidad tan sencilla como lo era antiguamente. Así pues, no cabe duda de que mis ganancias, sean cuales fueren, no son tantas como para proporcionarnos los gozos de lujo. Entonces, ¿en qué se han invertido? El espiritismo me sacó de la oscuridad y me colocó en un nuevo rumbo. En poco tiempo me sé arrastrado por un movimiento que estaba lejos de prever. Cuando concebí la idea del libro de los espíritus, era mi intención no ponerme en evidencia de ningún modo, y permanecer en el anonimato. Con todo, rápidamente superados los límites que había imaginado, eso no me fue posible, debí renunciar a mi preferencia por el aislamiento, so pena de renunciar a la obra emprendida, que crecía día a día. Tuve que ceder al impulso y tomar las riendas. A medida que la obra se desarrollaba, un horizonte más amplio se desplegaba delante de mí y prolongaba sus límites. Comprendí entonces la dimensión de mi tarea y la importancia del trabajo que me quedaba por hacer para completarla. Las dificultades y los obstáculos, lejos de atemorizarme, redoblaron mis energías. Sé el objetivo y resolví alcanzarlo con la asistencia de los espíritus buenos. Sentía que no tenía tiempo que perder y no lo perdí, ni en visitas inútiles ni en ceremonias estériles. Fue la obra de mi vida. Le dediqué todo mi tiempo, sacrifiqué por ella mi reposo, mi salud, porque el porvenir estaba escrito delante de mí con letras incuestionables.
sin apartarnos de nuestro género de vida, esa posición excepcional nos creó necesidades a las que mis recursos personales, muy limitados, no me permitieron proveer. Sería difícil a alguien imaginar la multiplicidad de gastos que esa posición genera y que, a no ser por ella, habría evitado. Pues bien, señores, lo que me proporcionó un complemento para mis recursos fue el producto de mis obras. Lo digo con satisfacción, pues con mi propio trabajo, con el fruto de mis vigilias proveí, en su mayor parte al menos, a las necesidades materiales de la implantación de la doctrina. Aporté así una amplia contribución a la caja del espiritismo, de modo que aquellos que contribuyen a la propagación de las obras no podrán decir que trabajan para mi enriquecimiento, porque el producto de la venta de cada libro, de cada suscripción a la revista espírita, redunda en provecho de la doctrina y no del individuo. Pero proveer al presente no era todo, importaba también pensar en el porvenir y preparar una fundación que después de mí pudiese auxiliar a aquel que habría de sustituirme en la gran tarea que tendría que desempeñar. Esa fundación, acerca de la que todavía debo guardar silencio, se relaciona con la propiedad que poseo, y en vista de eso aplico una parte de lo que gano para mejorarla. Como estoy lejos de los millones con que me gratificaron, dudo mucho que, pese a mis economías, mis recursos me permitan algún día dar a esa fundación el complemento que yo quisiera que tenga durante mi vida. No obstante, puesto que su realización está en los designios de mis guías espirituales, si yo mismo no lo logro, es probable que algún día se haga. Mientras aguardo, elaboro los proyectos. Lejos de mí, señores, la idea de envanecerme ni siquiera un poco con lo que acabo de exponer. Era necesaria la perseverancia de ciertas diatribas para que yo me decidiera, aunque contra mis deseos, a romper el silencio acerca de algunos hechos que están relacionados con mi persona. Más adelante, todos aquellos a los que la malevolencia les ha hecho desvirtuar las cosas, serán esclarecidos por medio de documentos auténticos, aunque todavía no ha llegado el momento de dar esas explicaciones. Lo único que ahora me importa es que quedéis informados acerca del destino de los fondos que la providencia dispuso que pasaran por mis manos, sea cual fuere su origen. No me considero más que un depositario, incluso de lo que gano, y con más razón de aquello que se me confía. Cierta vez alguien me preguntó sin curiosidad, por cierto, si no por mero interés en la causa que haría yo con 1.000.000 de francos si lo tuviese. Le respondí que en el presente el empleo de esa suma sería por completo diferente de lo que hubiera sido al principio. Tiempo atrás, con ella hubiese hecho la propaganda de la doctrina, mediante una amplia publicidad, pero ahora reconozco que eso no habría tenido utilidad, pues nuestros adversarios se han encargado de costearla. Al no poner a mi disposición grandes recursos para lograr ese objetivo, los espíritus han querido demostrar que el espiritismo debía su éxito a su propia fuerza. Ahora que el horizonte se ha ampliado y que se ha desplegado el porvenir, las necesidades que se hacen sentir son de un orden muy diferente. Un capital como el supuesto tendría un empleo de mayor eficacia. Sin entrar en detalles que serían prematuros, diré simplemente que una parte serviría para convertir mi propiedad en una casa especial de retiro espírita, cuyos habitantes recibieran los beneficios de nuestra doctrina moral, otra serviría para constituir una renta intransferible destinada, primero a mantener el establecimiento, segundo a garantizar una existencia independiente a aquel que me suceda y a aquellos que lo asistan en el desempeño de su misión, tercero atender las necesidades corrientes del espiritismo sin tener que recurrir a productos eventuales, como me he visto obligado a hacer, dado que la mayor parte de los recursos proviene de mi trabajo, que habrá de tener un término. Eso es lo que haría, con todo, si no se me concede esa satisfacción, sé que de un modo u otro los espíritus que dirigen el movimiento espírita proveerán a todas las necesidades en el momento oportuno. Por eso es que no me inquieto en absoluto y solo me ocupo de lo que, para mí, es esencial, dedicarme a los trabajos que aún debo finalizar. Una vez hecho eso, partiré cuando Dios decida llamarme. A lo que Allan Kardec manifestaba entonces, hoy agrega,
Cuando el comité esté organizado, formaremos parte de él como simples miembros, dándole nuestra colaboración sin reivindicar para nosotros ninguna supremacía, título o privilegio. Aunque seamos miembros activos del comité, no pesaremos de manera alguna en su presupuesto, ni por honorarios ni por gastos de viajes, ni por ninguna otra causa. Si nunca hemos pedido nada a nadie para nosotros, menos aún lo haríamos en esa circunstancia. Nuestro tiempo, nuestra vida, todas nuestras fuerzas físicas e intelectuales pertenecen a la doctrina. Por consiguiente, declaramos de manera formal que ninguna parte de los recursos de que disponga el comité habrá de ser desviada para nuestro provecho. Por el contrario, le daremos nuestra contribución, primero con la renuncia al producto de nuestras obras, concluidas y por hacer, segundo con la donación de valores muebles e inmuebles. Cuando la doctrina quede organizada mediante la constitución del Comité Central, nuestras obras se convertirán en propiedad del espiritismo en la persona de este mismo comité, que las administrará y se ocupará de publicarlas por los medios más adecuados para su popularización. El comité también deberá disponer su traducción a las principales lenguas extranjeras. Hasta ahora la revista espírita ha sido, y no podía dejar de ser, una obra personal, visto que formaba parte de nuestras obras doctrinarias que constituyen los anales del espiritismo. Por su intermedio los nuevos principios han sido elaborados y entregados para su estudio. Era necesario, pues, que conservase su carácter individual, a fin de que se estableciese la unidad. En diversas ocasiones se nos ha solicitado hacerla circular con mayor frecuencia. Aunque ese deseo nos resultara muy halagüeño, no hemos podido satisfacerlo, en primer lugar porque el tiempo material no nos permitía ese incremento de trabajo, y en segundo lugar porque ella no debía perder su carácter esencial, que no es el de un periódico propiamente dicho. Actualmente, cuando nuestra obra personal se aproxima a su término, las necesidades ya no son las mismas, la revista espírita se convertirá, como nuestras demás obras realizadas y por realizar, en propiedad colectiva del comité, que asumirá su dirección para mayor conveniencia del espiritismo, sin que por eso renunciemos a prestarle nuestra colaboración. Para completar la obra doctrinaria nos falta publicar algunos trabajos que no constituyen la parte menos difícil ni menos penosa. Si bien ya contamos con todos los elementos para realizarlos, y el programa de cada uno está elaborado hasta el último capítulo, podríamos dispensarles mayor atención y activarlos en caso de que, cuando esté instituido el Comité Central, nos encontremos libres de otros compromisos que absorben gran parte de nuestro tiempo. Fin de la sección. Comienzo de sección. El primer período del espiritismo ha estado consagrado al estudio de los principios y de las leyes que, en su conjunto, habrían de constituir la doctrina, en una palabra, a preparar los materiales al mismo tiempo que la vulgarización de la idea. Fue el período de la siembra de la semilla que, semejante a la de la parábola del Evangelio, no fructificaría del mismo modo en cada lugar. El niño creció, se convirtió en adulto y llegó el momento en que, amparado por adeptos sinceros y dedicados, debe avanzar hacia el objetivo que tiene establecido, sin que se lo impidan los rezagados. Sin embargo, ¿cómo va a ser esa selección? ¿Quién osaría asumir la responsabilidad de un juicio que incidiera sobre las conciencias individuales? Lo mejor era, pues, que esa selección se hiciera por sí misma, y el medio era muy simple, bastaba con enarbolar un estandarte y decir, síganlo quienes lo adopten. Al tomar la iniciativa de la constitución del espiritismo, hemos hecho uso de un derecho común, el que todo hombre tiene de completar, según su entender, la obra que ha comenzado, y de ser juez de la oportunidad. A partir del instante en que cada uno es libre de adherir o no a esa obra, ninguno se puede quejar de sufrir una presión arbitraria. Nosotros creamos la palabra espiritismo para atender las necesidades de la causa, de modo que tenemos el derecho de determinar sus aplicaciones y de definir las cualidades y las creencias del verdadero espírita. Véase la Revista Espírita de abril de 1866. Sobre la base de lo dicho hasta aquí,
se comprenderá con facilidad que era imposible y prematuro establecer esa constitución desde el comienzo. Si la doctrina espírita hubiera estado completamente formada desde el primer día, como en el caso de toda concepción personal, nada hubiera sido más sencillo que constituirla. Sin embargo, como se formó gradualmente, a través de adquisiciones sucesivas, no cabe duda de que su constitución habría congregado a los amantes de las novedades, y en ese caso se habrían apartado de ella aquellos que no hubiesen aceptado todas sus consecuencias. No obstante, habrá quien diga, ¿no estaréis provocando una escisión entre los adeptos? Al abrir dos campos, ¿no debilitaréis a la falange? Los que se dicen espíritas no piensan todos de la misma forma sobre todos los puntos. La división existe, de hecho, y es mucho más perjudicial, porque puede ocurrir que no se sepa si en un determinado espírita hay un aliado o un antagonista. Lo que hace la fuerza es la universalidad. Ahora bien, no podría existir una unión franca entre personas interesadas, moral o materialmente, en ir por el mismo camino, y que no persigan el mismo objetivo. 10 hombres sinceramente unidos por un pensamiento común, son más fuertes que 100 que no se entienden. En ese caso, la multiplicidad de puntos de vista divergentes quita la fuerza de cohesión entre los que desearían caminar juntos, exactamente como un líquido que, al infiltrarse en un cuerpo, se transforma en un impedimento para la agregación de las moléculas de ese cuerpo. Si bien la constitución tiene el efecto de disminuir momentáneamente el número aparente de espíritas, tendrá como consecuencia inevitable conferir más fuerza a los que caminen de común acuerdo para la realización del gran objetivo humanitario que el espiritismo habrá de alcanzar. Ellos se reconocerán y se tenderán las manos de un extremo al otro del mundo. Además, la Constitución tendrá por efecto oponer una barrera a las ambiciones, que si llegasen a imponerse tratarían de desviarlo para su propio provecho. Todo está calculado con vistas a ese resultado, mediante la supresión de toda autocracia o supremacía personal.